soy vuestro paisano Manolo Parodi y soy historiador, como algunos sabéis, y en esta pequeña serie de podcast venimos acercándonos al bicentenario de los hechos revolucionarios del Trocadero, a la defensa del constitucionalismo y las libertades en la Bahía de Cádiz, muy especialmente en Puerto Real, en el Trocadero, en 1823, cuando se produjo la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, este ejército reaccionario que llegó a España a abolir la Constitución de 1812 y devolver a Fernando VII a sus prerrogativas absolutas. Estamos haciendo una panorámica por la Europa de lo que se llamó, lo que historiográficamente se llama las oleadas revolucionarias de 1820, puesto que los hechos de Puerto Real no fueron un caso aislado, ni fueron una batalla individual, independiente y, como digo, aislada, sino que se insertan en un momento clave de la historia europea y de la historia de la lucha por las libertades en la humanidad, como es el de las oleadas revolucionarias de 1820. Hemos atendido con anterioridad al caso portugués, que pasaba en Portugal. Hemos visto qué pasaba en el reino de las dos Sicilias, en el sur de Italia, en el reino de Nápoles, reino de las dos Sicilias, y ahora centraremos nuestra atención en Rusia, puesto que Rusia es uno de los principales promotores de esta alianza de imperios y reinos contrarrevolucionarios, absolutistas, que estará compuesta por la propia Rusia, Prusia, que es el embrión de Alemania, Austria y Francia, con la connivencia en buena medida de Gran Bretaña, y estos cuatro grandes imperios, reinos antiliberales, se van a poner de acuerdo para, a través de su control geoestratégico, político y militar de la Europa de la época, y organizados en distintos congresos como los de Torgau, Laibach o Verona en 1822, determinante para el fin del gobierno constitucional en España, este último. Bien, estos cuatro países, Francia, Rusia, Prusia y Austria, se van a poner de acuerdo para asfixiar todo movimiento revolucionario a principios de la década de los años 20 en Europa. Sin embargo, Rusia, uno de esos imperios promotores del absolutismo, se va a ver ella misma azotada por las tendencias liberales. Sucederá que uno de los principales promotores de la Santa Alianza, el zar Alejandro I, fallece en 1825, dejando como presuntos herederos a dos hermanos menores suyos, los grandes duques Nicolás y Constantino. A Nicolás, que es el mayor de estos dos grandes duques, de estos dos hermanos menores del zar Alejandro, se le conoce como un ardiente absolutista y se sabe que está en contra de todo principio liberal, del constitucionalismo y del liberalismo y de la democracia. Al menor de los dos grandes duques Romanov, a Constantino, se le supone una cierta mayor sensibilidad hacia el liberalismo y hacia el constitucionalismo. Al amparo de la muerte del zar Alejandro sin hijos, y quedando estos dos hermanos, un sector del ejército ruso y de la aristocracia y la burguesía rusas proliberales se van a pronunciar contra el posible reinado, hipotético reinado del gran duque Nicolás, y a favor del gran duque Constantino, al que se supone que tiene mayor sensibilidad con el liberalismo y el constitucionalismo. ¿Qué sucederá? Que ya con anterioridad a la muerte de Alejandro I, que se produce en 1825, el gran duque Constantino, en 1822, había renunciado a sus derechos sucesorios por completo a favor de su hermano mayor, Nicolás, que luego reinaría como zar Nicolás I entre 1825 y 1855. ¿Por qué Constantino hace esto? Lo hace porque se entrega a su vida privada. Contrae matrimonio, un matrimonio desigual, con una mujer que no es de la aristocracia, que no es ni mucho menos de la familia imperial, se casa por amor con una mujer a la que ama y se le pone como requisito para permitírsele un matrimonio y no vivir simplemente juntos, sino que se le permita casarse, se le exige que renuncie a sus derechos por sí y por sus herederos al trono imperial ruso. Y eso hará el gran duque Constantino en secreto. Por tanto, cuando los revolucionarios liberales se pronuncien a favor del gran duque Constantino, que en ese momento está ejerciendo funciones de gobierno en la Polonia ocupada por los rusos, el gran duque Constantino renunciará a esa intentona liberal
proclamará su adhesión y lealtad a su hermano Nicolás, y de esa manera el movimiento liberal, el movimiento constitucionalista se verá descabezado inmediatamente, sin líder, y será finalmente asfixiado manu militare por las tropas leales al nuevo zar Nicolás. Por tanto, en Rusia la intentona liberal, la llamada revolución decembrista, porque se produce en diciembre de 1825, sería asfixiada con la fuerza militar de manera casi inmediata por el nuevo zar Nicolás I, que reinará, como digo, de manera absoluta y absolutista, continuando con los principios de la Santa Alianza que había preconizado su hermano y antecesor Alejandro I Románov.